a escuchar el comentario de Elvis Lima. Buenas tardes, compañeros, nuevamente, definitivamente. Un gusto a todos ustedes. Juan, es verdad. Señores, así miren, quiero repasar con ustedes un poco de la historia ante la situación política. Hoy, precisamente, se cumple 27 años del Frente Patriótico. Que el Frente Patriótico histórico del año 1996, para los más jovencitos, ese fue el frente que frenó las aspiraciones del fenecido líder José Francisco Peña Gómez cuando se vislumbraba que prácticamente ya tenía las elecciones ganadas. Vino este Frente Patriótico del Partido Reformista Social Cristiano y le levantaron las manos al expresidente Leonel Fernández, año 1996, con esa frase histórica del líder reformista Joaquín Balaguer, que decía que el camino malo está cerrado y el nuevo estaba abierto como un avión último modelo listo para despegar. Decía esa frase histórica el expresidente Balaguer, haciendo referencia a Leonel Fernández, que en aquel momento encantó muchísimo cuando presentó el New Way, el nuevo camino. Ese concepto de campaña que hay que reconocer que fue una gran campaña política. Yo estaba en mis inicios prácticamente en mi carrera profesional y fue una experiencia muy maravillosa. En ese Frente Patriótico, Danilo Medina jugó un papel fundamental. Miguel Coco, Euclides Gutiérrez Félix y el fenecido Jorge Botello Fernández, del lado del PLD, del lado del reformista, Guaroa Liranzo, Quique Antún, Leonardo Matos Berrido y otros importantes dirigentes de esa organización política. Y quiero caer en lo que ha sido la lucha histórica de los grandes líderes en la República Dominicana. Siempre han existido. Fue una lucha sin cuartel la que tuvo el doctor José Francisco Peña Gómez con Jacobo Magluta. Recuerden la salida del PRI, Partido Revolucionario Independiente. Pero también hubo una lucha tenaz. Salvador Jorge Blanco y Antonio Guzmán, dos hermanos que se querían muchísimo, me dicen dirigentes de la época, y estuve indagando de que eso era una hermandad tan grande que hubo un momento de que se pensaban, se decían a este hermano, Jorge Blanco y Antonio Guzmán, que era una hermandad muy, pero muy dada. La de Balaguer y Bosch tuvo un concepto más ideológico, cuando las grandes ideologías era lo que más prevalecía en la República Dominicana. Concepto literario, concepto político, dos grandes figuras de la historia política dominicana. Pero Lima, que definitivamente... La hermandad no era tan grande entre Jorge Blanco y Guzmán. No, al principio sí. Recuérdate que Jorge Blanco llegó al poder diciendo manos limpias. Sí. En el gobierno de Guzmán. Exacto, pero lo que le quiero decir es, ahí es donde voy, que una cosa es la oposición y otra cosa es el poder. De hecho, se le acusa, había versiones de que Guzmán se suicidó porque se sintió perseguido por Jorge Blanco. De hecho, le decía a Salvador, antes de Salvador ganar, cuando dijo manos limpias, eran grandes amigos. Había una hermandad y un gesto sincero de dos grandes amigos, iniciándose en la carrera política. Antonio Guzmán, un agricultor de Santiago, un hombre que llegó a las elecciones al poder en el año 1978 con un estilo campechano. Jorge Blanco fue senador de Santiago, lo trajeron después de senador a ser, creo el único senador que hemos tenido ha sido presidente de la República, Salvador Jorge Blanco, que fue el senador y entonces ganó las elecciones, y ese es el concepto de mano limpia. Se dio otra lucha tenaz en la República Dominicana, la de Leonel Fernández y Danilo Medina, que es donde quiero caer. Esa lucha histórica que han tenido grandes líderes, se la acabo de contar a raíz de ese Frente Patriótico del año 1996, y la lucha reciente ha sido la de Danilo Medina con Leonel Fernández. Y pongo el tema a colación a propósito del 27 aniversario del Frente Patriótico, porque al parecer en políticas hay heridas que no se sanan. Recientemente todos hemos vivido el tema de las alianzas que se han convertido en la comidilla política de los últimos días en la República Dominicana, y esta situación que se ha dado, que es una realidad. Usted puede tener la diferencia que tenga, pero lo que plantean los conceptos cuando vemos las posiciones encontradas entre los dos grupos y la misma situación interna del PLD, nos dice claramente de que hubo un acercamiento, porque toda acción trae una reacción. ¿Y qué yo pienso?
Ciertamente, ese acercamiento como tal ha existido y hay una realidad palpable entre PLD y Fuerza del Pueblo. ¿Cuál? Abajo, sus dirigentes, abajo, tienen muchos elementos en común. Y yo pienso que hay más cosas que une a los dirigentes abajo de la Fuerza del Pueblo con el PLD. Hay más elementos que los unen que los que no lo desunen. Y por eso vemos que en algunas provincias, en muchos municipios, de manera verbal, hay una buena comunicación, se llevan bien los dirigentes, quieren la alianza como tal, pero cuando vamos arriba nos encontramos con una realidad. Un importante dirigente hace varios días, yo tenía 3 días con el tema del proceso gripal, que no estaba fuera del aire, y uno siempre recibe retroalimentación, y quise indagar, porque de verdad me ha llamado mucho la atención los últimos acontecimientos, lo de Charlie Mariotti, lo de Francisco Javier, cuando dice que históricamente en el PLD nadie ha ganado solo. Y eso es verdad. Desde el Frente Patriótico, de ahí para acá, el PLD siempre ha ido aliados en las elecciones. Y cuando vemos las declaraciones de Charlie Mariotti, que coincide en gran medida con Abel como candidato presidencial, ya el candidato tiene otra connotación. En un proyecto político, el candidato es el producto, es la marca que hay que vender, es por quién se va a votar, es lo que hay que personalizar. Me puse a indagar qué alejó esa alianza. Y esa alianza que estaba a punto de concretizarse, esa es la realidad. Hubo acercamientos importantes y se han dado acercamientos importantes para esa alianza. No podemos ser mezquinos, esa es la realidad y estamos para orientar. Se dio ese acercamiento y eso motivó, trajo alegría. En esa base que le acabo de decir, que en muchos pueblos del país hay acuerdos verbal. Yo me llevo bien con fulano, este amigo mío, venimos del PLD, yo quiero que tú me apoyes. Es un acuerdo verbal, es un acuerdo como de caballeros, satisfacción en la parte municipal y congresional. Ahora, ¿qué ha alejado la alianza como tal? Es un importante dirigente del PLD, el acercamiento que pudiese darse, o que pudo darse nuevamente, en ese acercamiento Danilo y Leonel, es lo que ha provocado ese distanciamiento de las alianzas. Y esa alianza no se va a concretizar precisamente por la diferencia que existe todavía latente entre esos dos importantes líderes. Por eso me explica esa persona, solo así se explica que la alianza como tal finalmente no pudiese darse. Y si vemos hoy, ciertamente, el tuit que publicó Roberto Rosario Márquez, un importante dirigente de la Fuerza del Pueblo, cuando vemos la realidad y vemos los pronunciamientos de los dos, porque hay que ser justos. Si vemos, por ejemplo, lo de Charlie Mariotti, que es danilista, de corazón. Francisco Javier García, que aunque tuvo un acercamiento grandemente con Leonel, finalmente tuvo un acercamiento más institucional. Francisco Javier, aunque tuvo una cercanía grandemente, mira que leonelista, sino que Francisco se ha manejado siempre más institucional, aunque tenga su simpatía con una de las dos corrientes, porque hay que reconocer, sí, porque él también ha sido jefe de campaña de los dos, por eso lo digo en la parte institucional. Pero cuando vemos, por ejemplo, las declaraciones en el tuit de Roberto Rosario, cónsono con esta política de aliados definida por la dirección política y su líder Leonel Fernández, procedimos a comunicarnos con los partidos que en este momento lo vemos como parte de la oposición política. Se le cursó una invitación para conversar. En el caso del PLD, no se le invitó. Hemos sido respetuosos de su posición. Y Charlie Mariotti, cuando vemos lo de Charlie, que dice allí el textual, con todos menos con Leonel, significa ciertamente que la diferencia entonces no es abajo, es una diferencia fuerte de esos dos líderes que todavía, por mucho esfuerzo que se hagan, las heridas todavía están abiertas. Y es como dice esa fuente importante de esa organización política. Nosotros hemos hecho esfuerzo, hemos hecho intento porque estamos conscientes, hay una parte dividida en el propio comité político porque los votos entendemos que no dan. Las alianzas son fundamentales para ganar porque aquí nadie gana solo y coincide una gran parte con la postura de Francisco Javier García. Danilo Díaz, que es el delegado ante la Junta Central Electoral, tiene una posición parecida. Con razón, Danilo es brillante, gran conocedor del tema electoral y un PLDista de abajo que ha estado en mucho proceso.
El PLD siempre ha estado aliado. Vamos a hacer alianza con otra organización política, pero ahora, cuando vamos a la sumatoria, pienso que serían pocos. El PRM va a tener aproximadamente 14, 15 partidos políticos ya amarrados para una alianza electoral. Como los plazos son fatales en la Junta y se está acercando el tiempo, a pesar de la prórroga como tal, al PLD, a la Fuerza del Pueblo, le quedaría un margen pequeño de la cantidad de partidos que son reconocidos. ¿Qué le quedan? Le quedan aproximadamente 10, 9 partidos para una posible concertación. Lo que significa esto es que si vamos a la sumatoria en un escenario imaginario en el nivel municipal, por ejemplo, que son 158 municipios, 235 distritos municipales, todavía juntos los dos, no es que le ganan a una correlación de fuerza del PRM, es que pierden, pero con un margen mucho más cerrado. La proyección al día de hoy es que el PRM te puede ganar aproximadamente el 60% de las alcaldías, 60-62%, que sería mucho como tal. Y el que gane las elecciones municipales, insisto, va a ser fundamental, porque lo que ocurre en febrero es la antesala de un proceso electoral presidencial, cuando prácticamente hoy a esta hora lo que se percibe en la República Dominicana es una polarización. Y si hay una polarización como tal, se define todo en una posible primera vuelta, que difícilmente haya segunda, porque 100 entre 3 sí da una posibilidad de segunda, pero 100 entre 2 con un presidente fuerte y bien posicionado, es difícil que entonces podamos hablar de una segunda vuelta. Francis.